Hola, bienvenidos al curso de Python desde cero a intermedio. En este cuarto y último video vamos a aprender a iterar en Python. Aprenderemos la forma de iterar sobre listas, strings, diccionarios, rangos, objetos iterables, archivos, objetos enumerate, zip, a iterar sobre chunks. Aprenderemos a crear list comprehensions, generadores y la función generator. Recuerda que con el botón Open in Colab puedes acceder al código para ejecutarlo en línea y modificarlo para hacer tus propias pruebas. Recuerda que para utilizar Colab debes tener vinculada tu cuenta de Google. Y si te sale una advertencia como esta, debes dar clic en Ejecutar de todos modos. En Python encontramos dos objetos relacionados con iterar. Iterable, el cual es un objeto sobre el cual se puede iterar, devolviendo sus elementos de uno en uno cada vez. Genera un iterador cuando se pasa al método iter. Iterator es el objeto que se usa para iterar sobre un objeto iterable, usando el método next, que devuelve el siguiente elemento del objeto. Guarda un estado interno para saber cuál fue el último elemento obtenido y solo se puede recorrer una vez. Comencemos iterando sobre una lista. Creamos la variable denominada letras, la cual es una lista con las letras A, B y C. Iteremos aplicando el bucle for. Para cada elemento letra en la lista letras, imprima el elemento letra. Al ejecutarlo recorre toda la lista y en cada iteración me muestra cada elemento de la lista. Iteremos ahora sobre un string. Iterando con el bucle for quedaría: para cada elemento letra en el string ABC, imprima el elemento letra. Como resultado, se recorre todo el string y en cada iteración me muestra cada elemento del string. Para iterar sobre un diccionario lo realizamos de la siguiente manera. Creamos la variable mundo y le asignamos un diccionario de dos elementos. El elemento en la posición 0 con la llave Afganistán y el valor 30.55 y el elemento en la posición 1 con la llave Albania y el valor 2.77. Para recorrer los elementos de un diccionario debemos utilizar la función items. Iterando con el bucle for quedaría: para cada llave valor en el diccionario mundo, imprima llave y valor. Como resultado obtengo los elementos del diccionario y en cada iteración me muestra la llave y valor de cada elemento. Iteremos ahora sobre un objeto rango. En este caso vamos a utilizar la función rango y como argumento le pasamos el número 3. Esto me va a generar un objeto con los valores del 0 al 2. Iterando con el bucle for quedaría: para cada elemento i en el objeto rango 3, imprima el elemento i. Como podemos ver, se recorrió todo el objeto generado por el rango 3 y en cada iteración se imprimió de un elemento desde el 0 hasta el 2. La función rango en realidad no crea una lista. En su lugar crea un objeto rango con un iterador que produce los valores hasta que alcanza el límite. La importancia del objeto rango la puedo ver en el siguiente ejemplo. Si se creara una lista de tamaño gogol, es decir, 10 a la potencia 100, seguramente se colapsaría la memoria. Creamos una variable denominada gogol y le asignamos un rango de tamaño 10 a la potencia 100, el cual comenzamos a recorrer con la función iter. Para recorrer y mostrar cada elemento de la variable gogol, utilizamos la función next.
En nuestro ejemplo vamos a recorrer los primeros 3 elementos. Como resultado obtengo los primeros 3 elementos y la memoria no fue afectada, a pesar que el rango asignado a la variable Gogol era del tamaño 10 a la potencia 100, ya que cada elemento de dicho rango se produce de uno en uno en la medida que lo llamo con la función next. Vamos a ver ahora qué sucede cuando intento iterar más allá de los elementos que tiene un iterable. Creo la variable denominada palabra con un string AB. Creo la variable denominada it, a la cual le asigno el iterable resultante de aplicar la función iter sobre la variable palabra. Y con la función next la itero 2 veces. Como resultado obtengo los 2 elementos del iterable it. Si intento realizar una tercera iteración, pasaría lo siguiente. Se iteran los 2 elementos del iterable it, y en el tercer intento de iteración me muestra la advertencia que ya no se puede iterar más. También puedo iterar sobre un iterable con asterisco. Creo nuevamente la variable it y le asigno el iterable resultante de aplicar la función iter sobre la variable palabra. Al imprimir asterisco it, me da como resultado, por medio de iteración, todos los elementos contenidos en el iterable it. Ahora vamos a iterar sobre un archivo. Comenzamos descargando el archivo bricks.csv de Internet. Revisemos en una ventana aparte qué contiene este archivo. Podemos ver que el archivo bricks.csv es un archivo separado por comas que contiene 6 líneas. Para poder descargar el archivo desde Internet, importamos el paquete request. Creamos la variable denominada rec, a la cual le asignamos el resultado de la función request.get. Y como parámetro le pasamos la dirección web donde está ubicado el archivo CSV que queremos descargar. Creamos una variable denominada URL content, a la cual le pasamos el resultado de la función rec.content. Es decir, que en esta variable queda cargado el archivo bricks.csv. Creamos la variable csv.file, a la cual le pasamos el resultado de la función open con los parámetros bricks.csv y la opción wb. De esta manera estamos creando en el disco local el archivo bricks.csv para escritura en binario. Con la función write y el parámetro url content estamos guardando en el archivo bricks.csv en el disco local el contenido descargado de Internet. Y con la función close estamos cerrando el archivo. Ahora vamos a iterar sobre el archivo que acabamos de descargar. Creamos la variable denominada archivo, a la cual le asignamos el resultado de la función open con el parámetro bricks.csv. De esta manera estamos creando una conexión al archivo bricks.csv en el disco local. Creamos la variable it y le asignamos el iterable resultante de aplicar la función iter sobre la variable archivo. Ahora vamos a recorrer el iterable con la función next y con asterisco. Al aplicar la primera vez la función next sobre it, obtenemos la primera fila. Al aplicar la segunda vez la función next sobre it, obtenemos la segunda fila. Y al aplicar asterisco it, obtenemos el resto de filas del iterable. Miremos ahora la función enumerate, la cual crea una lista de tuplas que contienen índice y valor.
Creamos una variable denominada letras, la cual es una lista con las letras A, B y C. Creamos una variable denominada E, a la cual le asignamos el resultado de aplicar la función enumerate sobre la lista letras. Con la función type identificamos el tipo de la variable E. En este caso nos dice que es una clase enumerate. Creamos una variable denominada eletras y le asignamos el resultado de convertir a lista la variable E. Al imprimir la variable eletras, obtenemos una lista de tuplas que contienen el índice asignado y el valor de cada uno de los elementos de la lista letras. En este caso 0 para A, 1 para B y 2 para C. A la función enumerate también le puedo dar la opción start igual a 10, que significa que el índice no comienza en 0 sino en 10. Vamos a utilizar el bucle for para cada índice valor en el iterable resultante de aplicar la función enumerate sobre la lista letras con la opción start igual a 10 e imprimimos índice y valor. Como resultado obtengo el índice y el valor de cada uno de los elementos de la lista letras, comenzando con el índice 10. Ahora vamos a ver la función zip. Esta función toma un conjunto de iterables y retorna un objeto zip que es un iterador de tuplas. Creo una variable denominada letras, la cual es una lista de las letras A, B y C. Creo una variable denominada números, la cual es una lista de los números 10, 20 y 30. Creo una variable denominada z, a la cual le asigno el resultado de aplicar la función zip a las variables letras y números. Al imprimir el tipo de la variable z, encuentro que es un objeto de tipo zip, por lo que creo una variable denominada zList, a la que le asigno el resultado de convertir a lista el objeto z. Al imprimir la variable zList, obtengo una lista de tuplas, en la cual puedo verificar que el primer elemento de cada tupla viene de su elemento correspondiente en la lista letras y el segundo elemento de cada tupla viene de su elemento correspondiente en la lista números. Apliquemos ahora un bucle for sobre el objeto zip. Para cada elemento z1 y z2, en el zip de las variables letras y números, imprima z1 y z2. De esta manera obtengo como resultado todos los elementos del objeto zip, y en cada iteración me muestra los componentes de letras y números almacenados en cada tupla. Otra opción para mostrar los elementos del objeto zip es con el asterisco. Creo la variable z, a la cual le asigno el resultado de aplicar la función zip para las variables letras y números. Y al imprimir asterisco z, obtengo todas las tuplas del objeto zip. Cuando necesito procesar grandes cantidades de datos en lotes, utilizo del paquete pandas la opción chunk. Importamos el paquete pandas y lo renombramos como pd. Creamos una variable denominada total y le asignamos el valor 0. Recordemos que con la función de pandas pd.readcsv creamos un dataframe a partir del archivo bricks.csv y con la opción chunk size igual a 2 vamos a ir leyendo de a 2 filas de ese archivo. Recordemos que el archivo CSV es un archivo de 6 filas. La primera fila contiene los nombres de las columnas y las demás filas contienen los valores correspondientes a cada columna separada por comas. La función readcsv tomará automáticamente la primera fila como el nombre de las columnas y en el primer cargue
definido por chunk size igual a 2, tomará los valores de las filas 2 y 3. Aplicando el bucle for quedaría: para cada dataframe chunk resultante de aplicar la función readCSV sobre el archivo bricks.csv y con la opción chunk size igual a 2, calcule la suma de los valores de la columna área y el resultado agréguelo a la variable total e imprima el valor de la variable total. Teniendo en cuenta que de las 6 filas del archivo bricks.csv, la primera fila fue utilizada para los encabezados de las columnas, la primera iteración me da el resultado de sumar los valores de la columna área de las filas 2 y 3. La segunda iteración me da el resultado de agregar el valor de la suma de la columna área para las filas 4 y 5. Y la última iteración me da el resultado total de agregar el valor de la columna área para la última fila, es decir, la fila 6. Revisemos ahora el concepto de List Comprehensions. Esta es una forma de crear listas usando bucles en una línea entre corchetes. Revisemos primero cómo crear una lista con la función append. Creamos una variable denominada números, a la cual asignamos una lista con los números 1, 2 y 3. Creamos una variable denominada cuadrados, a la cual asignamos una lista vacía. Aplicando el bucle for quedaría: para cada elemento número en la lista números, a la lista cuadrados agréguele con la función append el resultado del elemento número al cuadrado. Al imprimir la lista cuadrados resultante, obtenemos la lista 1, 4, 9, la cual corresponde al cuadrado de cada uno de los elementos de la lista números. Para crear esta lista con List Comprehensions, lo haríamos de la siguiente manera. Creamos la variable denominada cuadrados, a la cual asignamos entre corchetes el resultado del elemento número al cuadrado para cada elemento número en la lista números. Al imprimir la lista cuadrados, obtenemos el mismo resultado que en el paso anterior, en muchas menos líneas de código y de una manera más simple y fácil de entender. Creemos una list comprehension utilizando la función rango. Creamos una variable denominada cuadrados, a la cual asignamos el resultado entre corchetes de el elemento número al cuadrado para cada elemento número en el rango de 1 a 4. Este rango me va a entregar los elementos 1, 2 y 3. Cuando imprimo la lista cuadrados resultante, obtengo el mismo resultado del paso anterior. Creemos una lista utilizando bucles anidados. Creo una variable denominada par y le asigno una lista vacía. El primer bucle for quedaría: para cada elemento num en el rango de 0 a 2, ejecute un bucle for para cada elemento num2 en el rango de 10 a 12. Y dentro de este último bucle, a la lista par, agréguele con la función append la tupla que contiene el valor del elemento num1 y el valor del elemento num2. Cuando imprimimos la lista par resultante, encontramos una lista con 4 tuplas generadas. Ahora creemos la misma lista utilizando bucles anidados con List Comprehensions. Creo la variable denominada par, a la cual le asigno el resultado entre corchetes de
la tupla de los elementos num1 y num2 para cada elemento num1 en el rango 0 a 2, para cada elemento num2 en el rango 10 a 12. Al imprimir la lista par resultante, obtengo la misma lista que en el paso anterior. Para crear un list comprehensions con condicionales, puedo realizarlo de las siguientes maneras. Entre corchetes, el resultado del elemento num al cuadrado para cada elemento num en el rango 10 si cumple la condición que el elemento num módulo de 2 es igual a 0. Como resultado me da la siguiente lista. Verifiquemos. Rango de 10 me da los números entre 0 y 9. 0 cumple la condición de módulo de 2 igual a 0. Sí. Entonces 0 al cuadrado es igual a 0. 1 cumple la condición de módulo de 2 igual a 0. No. Entonces no aparece. 2 cumple la condición de módulo de 2 igual a 0. Sí. Entonces 2 al cuadrado me da 4. Y así para los demás elementos del rango hasta el 9. Revisemos ahora el segundo código. El resultado del elemento num al cuadrado si cumple la condición num módulo de 2 igual a 0. Si no, asigne el valor 0. Para cada elemento num en el rango 10. Como resultado, obtenemos la siguiente lista. Verifiquemos. Rango 10 me genera los números del 0 al 9. Para el número 0, ¿es 0 módulo de 2 igual a 0? Sí. Entonces 0 al cuadrado es igual a 0. Para el número 1, ¿es 1 módulo de 2 igual a 0? No. Entonces devuelve 0. Para el número 2, ¿es 2 módulo de 2 igual a 0? Sí. Entonces 2 al cuadrado igual a 4. Y así para los demás números hasta el 9. Para crear un diccionario con list comprehensions, realizamos lo siguiente. Creamos la variable denominada postNec y le asignamos lo siguiente. Entre llaves creamos el diccionario con una llave definida por el elemento num, 2 puntos, y un valor definido por el elemento "-num", para cada elemento num en el rango 3. Al imprimir la variable postNec, nos devuelve un diccionario con 3 elementos. El elemento 0 con la llave 0, valor 0, el elemento 1 con la llave 1, valor -1, y el elemento 2 con la llave 2, valor -2. Revisemos ahora el concepto de generators. Son una forma de crear objetos generadores de listas usando bucles en una línea entre paréntesis. Para crear un generator realizamos lo siguiente. Creamos la variable denominada números y le asignamos entre paréntesis el valor del elemento num para cada elemento num en el rango 3. Al imprimir la variable números, encontramos que es un objeto tipo generator, por lo cual con la función list lo transformamos en lista. Y como resultado obtenemos una lista de 3 elementos con los valores 0, 1 y 2. Como el objeto generator es un iterable, podemos aplicarle también las funciones de iteración. Creamos nuevamente una variable denominada números y le asignamos entre paréntesis el resultado del elemento num para cada elemento num en el rango 3. Recordemos que esto genera un objeto generator. Imprimimos el primer elemento
de este objeto con la función next y nos genera el valor 0. Con asterisco números imprimimos los elementos restantes de este iterable y nos genera los números 1 y 2. También podemos crear un generator con condicionales. Creamos la variable eventNums y le asignamos el valor entre paréntesis del elemento num para cada elemento num en el rango 10 si cumple la condición que num módulo de 2 es igual a 0. Al imprimir la variable eventNums convertida a lista, obtenemos la siguiente lista. Verifiquemos. Rango 10 me genera los números del 0 al 9. Para el valor 0, 0 módulo de 2 es igual a 0, sí, entonces imprime 0. Para el valor 1, 1 módulo de 2 es igual a 0, no, entonces no lo imprime. Para el valor 2, 2 módulo de 2 es igual a 0, sí, entonces imprime 2. Y así los demás valores hasta el 9. Si se crea una lista de tamaño Google con list comprehensions, se colapsaría la memoria. Para solucionar este caso utilizamos el objeto generator. Creamos la variable Google y le asignamos entre paréntesis el elemento num para cada elemento num en el rango 10 a la potencia 100. Con la función next generamos los 3 primeros elementos y como resultado obtenemos el valor 0, 1 y 2 correspondiente a los 3 primeros elementos. Sin embargo, la memoria no fue colapsada. A pesar que la variable Google tiene asignado un rango con una extensión tan grande como 10 a la potencia 100, cada ítem de la variable Google es generado en la medida que se llama con la variable next. Miremos ahora el concepto de la función generator. Cuando se requiere que una función vaya devolviendo los resultados a medida que los obtiene en vez de devolverlos todos juntos al final de su ejecución, se utiliza yield en vez de return. En este caso creamos la función secuencia, la cual espera un parámetro denominado n. La función genera valores de 0 a n. Creamos la variable denominada i y le asignamos el valor 0. Utilizamos el bucle while. Mientras i sea menor que n, con el comando yield retornamos el valor de i. Y después incrementamos i en 1. Para aplicar la función, creamos una variable denominada resultado. Y le asignamos el resultado de ejecutar la función secuencia con parámetro 3. Si imprimimos la variable resultado, nos retorna que es un objeto generator, por lo cual tenemos que utilizar la función next para devolver su primer elemento, que en este caso es 0. Y para ver los elementos restantes, utilizamos asterisco resultado. En este caso nos retorna los dos elementos restantes, con valor 1 y 2. Y de esta manera terminamos el cuarto y último capítulo del curso Python desde cero a intermedio. Confío en que puedas aplicar lo aprendido en la solución de problemas de manejo de datos de tu día a día. Y te felicito por tu dedicación para terminar este curso. Gracias por tu atención.